Saludos comunidad de Nexo Hispano. Hoy abordamos uno de los temas más profundos y definitorios de nuestra herencia. Un momento en que el Imperio Español, en la cima de su poder, se detuvo y se preguntó a sí mismo, ¿es justo lo que estamos haciendo? Este no es un vídeo sobre una conquista militar, sino sobre una conquista moral. Es la historia de cómo, por primera vez en la historia de la humanidad, una potencia imperial intentó crear leyes para proteger a los conquistados. Y es también la historia de cómo ese intento provocó una sangrienta guerra civil a 5.000 kilómetros de distancia. En el imaginario popular, la conquista de América fue un acto monolítico de oro, espada y cruz. Una marea imparable. Pero la historia de la hispanidad es infinitamente más compleja. No es solo una historia de soldados. Es una historia de juristas, teólogos y frailes. Mientras Cortés aún consolidaba el poder en México y Pizarro partía hacia lo desconocido, en las universidades y cortes de España se libraba otra batalla, la batalla por el alma de un imperio. Todo comienza temprano, apenas 2 décadas después de la llegada de Colón. En la isla de la Española, en 1511, un fraile dominico llamado Antonio de Montesinos sube al púlpito y lanza un sermón que hace temblar los cimientos del Nuevo Mundo. Frente a los encomenderos y al propio Diego Colón, hijo del almirante, Montesinos clama: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Ese grito no se perdió en el Caribe. Cruzó el océano. La corona española, a diferencia de cualquier otro imperio posterior, escuchó. El rey Fernando convocó a una junta de teólogos y juristas. El resultado, en 1512, fueron las leyes de Burgos. ¿Fueron el primer código legal europeo para los pueblos del Nuevo Mundo? ¿Fueron perfectas? No. ¿Buscaron regular el trabajo, la vivienda, la alimentación y evangelización de los indígenas? Sí. ¿Se cumplieron? A menudo, no. La distancia era un abismo y la codicia, un demonio poderoso. Pero el precedente era innegable. España no solo conquistaba, España se cuestionaba. Pero el debate no se detuvo. Figuras como Bartolomé de las Casas dedicaron su vida a denunciar los abusos que las leyes de Burgos no lograron frenar. En la escuela de Salamanca, juristas como Francisco de Vitoria estaban, sin saberlo, fundando el derecho internacional. Se argumentaba que los pueblos indígenas eran dueños de sus tierras y tenían derecho a autogobernarse. Y esto no fue una simple reforma, fue un terremoto. ¿Qué decían estas leyes nuevas? 1. Prohibían de forma absoluta la esclavitud indígena. 2. Declaraban a los indígenas vasallos libres de la corona. 3. Y aquí, el punto de explosión, limitaban las encomiendas. La encomienda era el sistema que encomendaba un grupo de indígenas a un conquistador, quien recibía su tributo y trabajo a cambio de teóricamente protegerlos y cristianizarlos. Era, en la práctica, la base de la riqueza y el poder de los conquistadores. Las leyes nuevas decían que las encomiendas no se podían heredar. Al morir el conquistador, los indígenas y sus tierras volvían a la corona. Para los hombres que lo habían arriesgado todo cruzando selvas y montañas, esto era una traición. Les quitaban el futuro de sus hijos. Les quitaban aquello por lo que habían luchado. En ningún lugar cayeron peor que en el recién conquistado y fabulosamente rico virreinato del Perú. Los conquistadores, los hombres que habían derrocado a Atahualpa, se sintieron robados. Y encontraron un líder, Gonzalo Pizarro, el último hermano vivo de Francisco, el conquistador del Perú. El rey envió a su primer virrey, Blasco Núñez Vela, con una orden clara: hacer cumplir las leyes nuevas, sin excepciones. Núñez Vela llegó a Lima en 1544. Era un hombre de ley, inflexible y arrogante. Chocó inmediatamente con los encomenderos. La tensión se convirtió en conspiración, y la conspiración en guerra. Esto es fundamental entenderlo. No fue un levantamiento indígena. Fue una guerra civil de españoles contra españoles. Los conquistadores, bajo el mando de Gonzalo Pizarro, se levantaron en armas. Se vieron a sí mismos no como traidores, sino como defensores de sus derechos. La guerra fue brutal. En 1546, cerca de Quito, en la batalla de Iñaquito, los ejércitos chocaron.
Las fuerzas rebeldes de Gonzalo Pizarro destrozaron al ejército realista. El virrey Blasco Núñez Vela, el representante del emperador más poderoso del mundo, fue capturado en el campo de batalla. Y fue decapitado. Piensen en esto. Un grupo de conquistadores, a miles de kilómetros de la corte, acababan de matar al enviado personal del rey y se habían apoderado del virreinato. Gonzalo Pizarro se convirtió de facto en el rey del Perú. Su respuesta no fue solo militar, fue política. Envió a un hombre extraordinario, un sacerdote y diplomático llamado Pedro de la Gasca. No fue con un gran ejército, sino con un poder casi absoluto, el perdón real. De la Gasca llegó al Perú y jugó sus cartas con maestría. Ofreció el perdón a los que volvieran al bando del rey. Y crucialmente revocó los artículos más odiados de las leyes nuevas, especialmente el de la herencia de las encomiendas. Fue un movimiento pragmático. Para salvar el virreinato, la corona tuvo que ceder. El apoyo a Gonzalo Pizarro se desmoronó. Sus capitanes, viendo una salida honorable, lo abandonaron. En 1548, Pizarro fue capturado y, como el virrey al que había desafiado, fue ejecutado por traición. La guerra civil había terminado. ¿Vemos los abusos? Sí. Vemos la codicia de los encomenderos. Pero también vemos, y esto es lo extraordinario, a una corona luchando consigo misma, produciendo leyes para proteger a los vencidos. Todo esto, décadas antes de que cualquier otra nación hiciera lo mismo. Vemos un debate moral que da origen al derecho internacional. Y vemos que esas leyes no fueron solo papel. Tuvieron consecuencias tan reales que costaron una guerra civil y la cabeza de un virrey. Nuestra herencia hispana no es una historia simple de buenos y malos, es una historia de contradicciones. De hombres como Bartolomé de las Casas denunciando la injusticia, y hombres como Pizarro rebelándose por lo que creían suyo. Es la historia de un imperio que, en medio de su expansión, tuvo la valentía y la locura de cuestionar sus propios cimientos. Este es nuestro legado. Un legado de debate, de pasión, de tragedia y de una búsqueda de justicia, por imperfecta que fuera. ¿Conocías esta guerra civil? ¿Qué opinas de la decisión de la corona de ceder ante los rebeldes para mantener la paz? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y unirte a esta comunidad, donde no buscamos leyendas, sino la verdad. Porque para entender quiénes somos, primero debemos saber quiénes fuimos. Únete a Nexo Hispano.